Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos una semana más en Resiliencia en Línea. A los amigos de Videoplataforma también, muchas gracias, como siempre. A propósito del 16 de septiembre, vamos a reflexionar un poco sobre esto versus el Día de la Independencia proclamado por Donald Trump en Estados Unidos. Cómo le ha ido a uno, cómo le ha ido a otro en su proyecto, hablando de los presidentes de Estados Unidos y de México, Claudia Sheinbaum. Hay cosas interesantes por destacar como distinciones. Claudia Sheinbaum, me parece, como ya lo hemos comentado en otros programas, lo ha hecho muy bien. Y como lo comentábamos en uno de los últimos programas, entró victoriosa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la ceremonia en donde se instauró el nuevo Poder Judicial o el renovado Poder Judicial. Y fue eso, una conquista, me parece, para que buscamos palabras sutiles. Fue eso, una conquista de parte de la llamada Cuarta Transformación hacia el Poder Judicial de México. Yo espero que para bien, y muchos mexicanos esperemos que para bien, y esperemos que trabajen con autonomía. Pasa que esto de la Cuarta Transformación pues no es solo un proyecto político, es todo un proyecto nacional, así lo veo yo. Un proyecto nacional que además se está confrontando con una oposición o con un grupo de conservadores que quieren poner resistencia, están oponiendo resistencia, y en un momento más retomamos este punto de esa oposición que nuevamente intenta agruparse ahora bajo la figura de Salinas Pliego. Pero ahora volvemos a ello. Entonces, datos como este, hechos como este de la presidenta de México, se da uno último de estas últimas 2 semanas. Como sabemos, se dio el caso del huachicol fiscal, en donde se detuvieron a varios miembros de la Marina de México. Podemos sobredimensionar, pero me parece que no podemos asumir que el problema de estos miembros de la Marina significa la corrupción de toda la institución de la Marina y de todo el ejército mexicano. Me parece que no está a ese nivel. Sí es un golpe importante de los que requiere dar el gobierno mexicano, pero no al grado de que digamos que la Marina de México está por completo corrompida. Es parte del discurso que manejan unos, pero me parece que, como en otros momentos, son unos miembros, en este caso de la Marina, los que actuaron de manera ilegal, ilícita, y ahora pues ya están detenidos. Pero le tocó a Claudia Sheinbaum decirle a la Marina: lo siento, pero algunos de tus marinos incurrieron en estos actos indebidos y los vamos a detener. Y desde ese momento y hasta estos días, hasta este 16 de septiembre, el discurso de la Marina ha sido deslindarse precisamente de esos personajes y, por el contrario, decir que la detención de estos marinos pues habla bien de la institución, precisamente porque no se va a prestar a que la institución se corrompa. Y me parece que son los mensajes que tienen que dar. Aún así, Claudia Sheinbaum tuvo que pasar ese trago amargo de los muchos que ya ha tenido que pasar, o si no muchos, sí de los más significativos que ha tenido que pasar, haber detenido a miembros de la Marina, es decir, haber detenido pues a miembros de una fuerza autónoma, básicamente autónoma en el país. Desde luego, los marinos, el ejército, le declararon su lealtad a la presidenta desde que la presidenta asumió el poder de la República, o el ejercicio de la presidencia de la República, pero la verdad es que todos lo sabemos, se mueven con mucha autonomía estas dos fuerzas, el ejército mexicano y la Marina. Es muy difícil tocar
los intereses de la Marina y del Ejército. Son muy leales, sí, es cierto, pero los presidentes, cada uno de los presidentes en México han intentado llevar la fiesta en paz con el Ejército, con la Marina, porque desde ahí puede venir un golpe de Estado militar, no dicho por los casos en México, que sí, pero sobre todo hechos, ejemplos que se han dado tristemente en América Latina. Y en el mismo México ha habido actos de golpes de Estado, hubo actos de golpes de Estado, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX y no se diga el XX. El ejército siempre ha sido una fuerza potencialmente golpista y la presidenta lo sabe, el expresidente López Obrador lo saben y han manejado muy bien las relaciones con la Marina, con el ejército. Mejor los estuvieron ocupando para fuerzas de paz, para fuerzas de construir lo que conocemos como el aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya, en fin, con tareas de acción civil en beneficio de la población mexicana, y ha sido un buen ejercicio de gobernabilidad entre el Ejecutivo y entre estos dos poderes casi autónomos, el Ejército y la Marina. Así que no fue menor, fue un golpe importante y fue un trago amargo importante el que tuvo que asumir Claudia Sheinbaum. No olvidemos que además no deja de ser mujer, lo que puede implicar ante la vista de marinos y militares en cualquier país. Y si en México se muestra lealtad a una presidenta, a una mujer presidenta, no habla más que precisamente de esa transformación que está viviendo México. Y yo diría que por la cual nos debemos de sentir orgullosos. Así que esperemos que esto siga en marcha y que esto siga por ese buen camino de una buena relación entre las fuerzas militares mexicanas, el Ejecutivo e incluso el resto de poderes. Esperemos que así continúe con a fin de cuentas, un ambiente de paz. Lo podemos ver, ¿verdad? Vivimos en un ambiente de paz. Quitemos el asunto de la violencia, claro, por la delincuencia organizada, pero México con sus Fuerzas Armadas está en paz. Las Fuerzas Armadas con su poder ejecutivo están en paz. Y eso es muy, muy importante. Es la base, una de las bases importantes para el desarrollo de México. En tanto, decíamos, Salinas Pliego ya mostró en estos días su plataforma con la cual se lanza. Tal parece quiere ser candidato a presidencia de la República y no muy convencido, creo yo, de ser el nuevo prócer de la democracia, sino que las circunstancias lo están llevando a convertirse en eso, en un líder, en un activista social, político. ¿Por qué? Porque no quiere pagar impuestos, esa es la gran realidad, no quiere pagar impuestos, puede perder una gran fortuna, simplemente debe ya más de 65,000 millones de pesos, y con la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va a tomar cartas en el asunto y que posiblemente lo obligue a pagar, pues por lo que veo ahora incursiona por lo menos en el activismo social, ya veremos si de activismo político también. Y este fin de semana se presentó públicamente con una bola de gente, por ahora sí, gente conocida, pero no gente de la cual haya que preocuparse mucho. Eso ya lo veremos conforme avance su plataforma político o social política. Pero no deja de ser preocupante que este señor se da cuenta de que la única manera de salirse con la suya, y lo lleva al extremo, y lo cual habla de su radicalismo, diría yo. Me explico por qué de su radicalismo. Porque a tal grado que no quiere pagar sus impuestos, no puede pagarlos además, pues prefiere convertirse en un activista. ¿Cómo? Pues básicamente está lanzando su plataforma social, política, y fíjense, lanza un mensaje a propósito de este 16 de septiembre y vean los elementos de su mensaje. En su mensaje en televisión, desde luego sabemos que él es dueño de la televisora TV Azteca, y desde ahí lanza su mensaje que tiene en la imagen, además de a su esposa acompañándolo. Eso siempre lo buscan los políticos, estar acompañados
de su familia. Está acompañado de un lado de la bandera mexicana, del otro lado tiene al estandarte de la Virgen de Guadalupe. Eso ya es un símbolo importante, ese va a ser uno de sus emblemas. Entonces, apegarse al credo de los mexicanos, que sabemos que somos católicos y en su mayoría muy creyentes, fervientes, amantes de la Virgen de Guadalupe. Y ahí está, en su mensaje está la Virgen de Guadalupe. Y al centro, por si aquellos que nos gustan los detalles, al centro que hay una televisión, que es, pues evidentemente sabemos lo que simboliza. Y en la televisión, ¿qué se ve? Se ven tres palabras. Se ve libertad, se ve propiedad, la palabra propiedad, y se ve la palabra vida. Y en su mensaje dice, para que no haya ambigüedades, dice, estamos a favor de la vida, estamos a favor de la propiedad y estamos a favor de la libertad. Y remata ese mensaje, ese videoclip, con las palabras, esas tres palabras: vida, propiedad, libertad. Y por lo que vemos, esos van a ser sus tres elementos de su plataforma política. No deja de ser un gran hipócrita este mensaje, porque vida, sabemos a qué se va a referir, en donde hablar aquel personaje que habla de vida es que está en contra de que las mujeres decidan por sí mismas lo que hagan con su cuerpo y lo que hagan con sus acciones, lo que decidan para sí mismas. Propiedad, pues claro que va a proclamar la propiedad, porque si algo le preocupa a él son sus propiedades personales, privadas. Y fomenta mucho eso, ¿verdad? Que el mexicano tiene que trabajar y que el gobierno debe dejar de mantener a los huevones. Así ha sido su discurso, ¿no? Que además es misógino y es machista, en fin, todo lo peor, y es clasista, en fin, todo lo peor está en ese personaje. Libertad, porque es lo último que está de moda en América Latina, los libertarios. Javier Milei, presidente de Argentina, así se considera un libertario, y es un discurso del mismo corte de Salinas Pliego. Otro elemento del mensaje que dio Salinas Pliego dice, y es que de verdad, ver para creer o escuchar para creer, dice: basta de saqueos, basta de saqueo de las arcas públicas. Y no quiere pagar sus impuestos. Si un personaje así dice, basta ya del saqueo a las arcas públicas. Vaya cinismo el de este señor. Bueno, pues ahí está la derecha muy en su papel de aliarse, pero además ahora aliarse con este personaje. Lo van a hacer, ya lo veremos. Ya veremos si el PRI se alía a él, si el PAN se alía con él. Y eso es defender las peores causas que él encabeza por sí solo. Y su posición seguramente es: esta es mi posición, vida, propiedad, libertad. Si quieren sumar, bien; si no, también. Vamos a ver qué deciden estos partidos políticos. El PRI no dudo que se sume, porque el PRI ya es una cosa muy menor. Han perdido 4 millones de afiliados en el país en los últimos tiempos. 4 millones, imagínense ustedes, de una padrón de afiliados de 6 millones, ya solo que le quedan 2. Y lo que queda del PRI, pues ya es una franquicia que se va a vender y comprar, o se va a vender al mejor postor, encabezado por su dueño, que no líder, su dueño, Alito Moreno, que por su lado también está en una gira internacional, también para pasar como un líder social. Y lo mismo que Salinas Pliego. Lo hacen porque no les queda de otra, no, lo hacen porque lo que buscan es convertirse en supuestos mártires. Y lo que les encantaría es precisamente que el gobierno de México ahora levante denuncias en contra de ellos, ya sea por no pagar impuestos, ya sea por corrupción, por lo que sea, para precisamente en su discurso decir que son perseguidos políticos. Esa es una mala noticia para los mexicanos, porque esos los vuelve intocables, lamentablemente.
Estamos esperando la resolución de la Cámara de Diputados para ver si van a proceder en contra de Alito Moreno por esos posibles actos de corrupción. Pero precisamente por eso estos dos personajes están en esa actividad política, para salir impunes de sus fechorías. Y pues es lo que nos toca a los mexicanos, estar aguantando a este tipo de gente. Que se salgan con la suya, esperemos que no, esperemos que Alito Moreno pierda el fuero y enfrente la ley. No quiere decir que va a terminar en la cárcel, pero por lo menos que enfrente la ley. Y que Salinas Pliego que pague lo que debe. Vamos, todos los mexicanos pagamos nuestros impuestos con los cuales se puede estar apoyando a los grupos más vulnerables, y así debe de ser, es parte de un proyecto comunitario. Eso en cuanto a México. En cuanto a Estados Unidos, más allá de que Donald Trump ha dinamitado las relaciones con sus aliados, que ya lo hemos platicado en otros momentos, también déjenme centrar en un último evento que sucedió la semana pasada. Muy lamentable toda la situación, muy lamentable porque en principio ustedes saben ya, asesinaron a un personaje de la derecha extrema en Estados Unidos, joven, 31 años, muy simpatizante de Donald Trump, un chico de nombre Charlie Kirk, que promovía el voto joven en favor de Donald Trump y que murió en un discurso en una universidad del Valle de Utah, y que estaba a favor, imagínense ustedes, estaba a favor porque regresaran las ejecuciones ante la luz pública, que fueran públicos esas ejecuciones de personas sentenciadas a muerte. Imagínense ustedes nada más. ¿Y qué pasó? Lamentablemente, y lo que son las cosas, este personaje, Charlie Kirk, así murió en una plaza pública ante miles de personas. Así murió este personaje. Es lamentable que haya sucedido esto, y es para mí muy lamentable, personalmente así lo veo, muy lamentable que la persona que disparó en contra de él y que logró matarlo fue un joven de 22 años. Un joven que además era republicano, blanco, es decir, no fue un migrante, no fue un negro, no fue un árabe, no fue un palestino, fue un blanco republicano, de familia republicana. Pero es lamentable que un joven de 22 años, imagínense ustedes, se haya sentido obligado a quitarle la vida a un personaje que se mostraba muy radical en su discurso. Lamentable. Y lamentable que Donald Trump, en lugar de apaciguar la violencia en su país, pida la pena de muerte para este joven de 22 años. Un presidente de una república pidiendo la muerte de un joven de 22 años, me parece que o es reflejo de una sociedad enferma. Y pues no hay ni cómo decirlo de otra manera. Es lamentable la muerte misma de este personaje, Charlie Kirk. Es lamentable que un joven de 22 años lo haya matado, y es por lo más deplorable, condenable, que el presidente en turno pida la pena de muerte de este joven de 22 años, que quiere que mueran todos sus jóvenes, que acaben mejor con la vida de todos los jóvenes que entren en una situación así, sin saber de sus problemas mentales, sin saber sus motivaciones, ya de inmediato está pidiendo la pena de muerte. Pues no deja de ser muy lamentable. Así, Estados Unidos se degrada a sí mismo. Lo que vemos es que degrada las relaciones con sus aliados, se le degrada a sí mismo como sociedad, se degrada con un presidente así, y así votaron por él una mayoría de estadounidenses. Ya hicimos una vez esta pregunta en este programa: ¿vamos a lamentar el colapso de Estados Unidos? En ese momento nos referimos al colapso económico. Bueno, sí, vamos a lamentar cosas, vamos a lamentar
precisamente que la sociedad estadounidense tenga que vivir estas cosas. Vamos a lamentar que jóvenes como este chico de 22 años tenga que, haya tenido que sentir motivación para asesinar a alguien. Vamos a lamentar que los migrantes en estos momentos, cualquier tipo de migrantes, no solo mexicanos, estén pasando por esa situación en estos momentos en Estados Unidos. Es un mal momento para estar en Estados Unidos, para estar radicando, para estar buscando refugio en Estados Unidos. Es lamentable la venta de armas que llegan a las manos de estos jóvenes de 22 años, de estos jóvenes que ya se toman fotografías desde muy chiquillos con rifles de alto poder y que los pueden conseguir sin mayor problema en Estados Unidos. Mucha gente de Estados Unidos está armada. Es lamentable toda esta situación. Y ante esa situación tan lamentable que vive Estados Unidos, lo mejor es dejarlos solos, que resuelvan sus problemas solos, a ver cómo lo resuelven. Y mejor si estar pues un tanto a la distancia, un tanto distantes de ese país para no vernos involucrados en todo ese odio que se está enrareciendo cada vez más, promovido por su propio presidente, lamentablemente. Y pues vamos a terminar aquí el programa para no alargar mucho. Nada más voy a comentar como para cierre, digamos, también algo que no deja de ser lamentable, condenable, el genocidio de Israel. Lo hemos denunciado una y otra vez, hay que seguirlo haciendo porque además en España, por ejemplo, ya su sociedad ya protestó este fin de semana, fue capaz de cancelar, bloquear una carrera ciclista con tal de manifestar su desacuerdo en contra de ese genocidio. El presidente de ese gobierno español dijo que estaba orgulloso de esa sociedad y también llamó genocidio u homicidio o terror lo que está haciendo Israel en Gaza. Pero hoy precisamente Naciones Unidas ya también dice con esas palabras que lo que está haciendo Israel en Gaza es un genocidio. Y dice, han sido 2 años ya de estos actos deliberados. ¿Cuáles son esos actos deliberados que denuncia la ONU a través de su presidente de la Comisión Independiente, una persona de nombre Navi Pillay? Esos actos deliberados, son 4, así los engloba Naciones Unidas, a fin de cuentas, asesinatos, daños físicos o mentales graves, actos destinados a destruir a los palestinos, y lo hemos visto usando, por ejemplo, el hambre como arma de guerra, y también dice Naciones Unidas, con medidas destinadas a impedir los nacimientos o nuevos nacimientos de los palestinos. ¿Qué es eso? Un genocidio, precisamente. Y ONU entonces se suma a Amnistía Internacional, a la Corte Penal Internacional, se suma a Sudáfrica, que ya denunció este genocidio, a Colombia, desde luego también, al ahora presidente de España, que también se suma a estas críticas. Y en cambio que tenemos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visita Israel, se reúne con Benjamin Netanyahu, con ese genocida, para finalmente respaldar ese genocidio y a este país y a este genocida Benjamin Netanyahu. Y la verdad es que Benjamin Netanyahu y Israel están desbocados, no le hacen caso ni siquiera Donald Trump, vamos. ¿Y qué hace? Va y ataca el territorio de Qatar. Qatar, que es un aliado de Estados Unidos, y no solo eso, recordemos que fue el país que le regaló un avión presidencial a Donald Trump. Y a cambio, ¿qué recibe Qatar? Que Israel lo bombardee y que Estados Unidos lo tolere. Y entonces vemos a Qatar en esta última semana reuniéndose con otros países árabes para pronunciarse en este sentido. Y ya se pronunció en este sentido diciendo que
desaprueban ese ataque, condenan ese ataque de Israel. Vamos a ver si hay medidas o si solo es una condena y ya. Pero Israel sigue adelante con su genocidio. Ya medio mundo está, por suerte, muy en contra, pero más allá de solo pronunciarse, hace falta las acciones, y las acciones son pues bloqueos económicos, ¿verdad? O bloqueos de algún tipo para detener ese genocidio que no se detiene, no lo detiene Israel y ahora está avanzando territorialmente sobre Gaza, entrando en terreno con su ejército. ¿Y qué es lo que está llevando por delante en ese avance? Pues muerte y más muerte de parte o hacia los pobladores de la Franja de Gaza. Terminamos y yo les agradezco mucho su atención, muchas gracias. No puedo dejar de decir que mis comentarios no tienen que ver con los intereses de Código Libre, son a título personal desde este programa de Resiliencia en Línea, por lo cual le agradezco como siempre a Gerardo, a Carla, a Felipe que me permiten hacer llegar este mensaje a todos ustedes y reflexionar con todos ustedes. Desde luego lo que les comparto son puntos de vista, reflexiones y cada quien toma la conclusión que decide. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Código Libre